Ya estamos de vuelta y en una jornada más de la audiencia en el caso cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez escuchó los argumentos de los abogados defensores del expresidente del ICS, Juan de Dios Rodríguez, y de dos exministros, Ulises Anzueto de la Defensa y Mauricio López Bonilla de Gobernación. A continuación, los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este día se cumplen 20 sesiones de audiencia en el caso cooptación del Estado. Este entra en su fase final, ya que se esperan las últimas exposiciones de los abogados defensores para luego conocer la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez. Este día el abogado Francisco Cetina representó y defendió a su padre Rafael Cetina, quien es sindicado de cometer los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Posterior a ello fue el turno del abogado César Calderón, quien defiende al expresidente del Seguro Social, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez. Calderón dijo que le bastaban aproximadamente 10 minutos, que ese tiempo iba a ser suficiente para desbaratar la ilegal intimación del Ministerio Público. El abogado argumentó que Monzón mintió y que la Fiscalía no presenta los elementos que confirman la participación de su cliente. Luego fue el turno del defensor Milton Oseas, abogado del exministro de la Defensa Ulises Noé Anzueto Girón. El defensor se limitó a exponer que el exministro de Defensa no participó en las acciones intimadas por el Ministerio Público, y menos a pertenecer al famoso grupo denominado La Cooperacha. Agregó que el ente investigador nunca concatenó la verdad. Luego fue el turno del profesional Luis Mérida, quien defendió al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, sindicado de cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero. El profesional aseguró que la imputación del Ministerio Público es ambigua e inconcreta y carece de fundamentos sólidos. Agregó que se viola la presunción de inocencia y presentó constancias de la Contraloría General de Cuentas por la gestión de López Bonilla al frente de Gobernación, así como reportes de movimientos bancarios y de ejecuciones de auditorías dentro de su administración. La audiencia fue aplazada para mañana a las 9 de la mañana, donde se esperan las exposiciones de los abogados y representantes del exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, así como del exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, y de los dos exmandatarios. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Y la Sala de Mayor Riesgo A confirmó el rechazo a la acción planteada por la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por la medida cautelar sobre las 33 máquinas y los 12 vehículos embargados. Secuestro por algunos bienes de propiedad de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías. Este órgano jurisdiccional resuelve rechazar los dos recursos de apelación interpuestos por el abogado ante sindicatos. La ley de extinción de dominio en el artículo 22 establece que los recursos de apelación podrán ser interpuestos solamente por las personas que tengan interés en el asunto. Y esta sala considera de que en el presente asunto el abogado Daniel Gustavo Juárez no tiene ningún interés directo. Y de nuevo hablamos del caso cooptación del Estado. 13 personas continúan prófugas de la justicia, incluida Alba Lorenzana, esposa del magnate de los canales 3 y 7. Ayer, un mandatario presentó una apelación donde buscaba revocar la orden de captura en su contra. Sin embargo, la sala resolvió darle trámite, pero rechazó el amparo provisional que se buscaba a favor de Alba Lorenzana. Ella, junto a 12 personas más, permanecen prófugas de la justicia. El acto reclamado dentro de dicha acción constitucional de amparo lo constituye la orden de aprehensión dictada por la autoridad recurrida, y este órgano jurisdiccional procede a resolver el amparo provisional solicitado dentro de esta acción constitucional. No decreta el amparo provisional solicitado por el amparista, en virtud de que no concurre ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y el Ministerio de Comunicaciones no avanza en la construcción de carreteras a nivel nacional, pues los proyectos habían sido adjudicados a las empresas indicadas en el caso de cooptación del Estado. La cartera tiene la más baja de las ejecuciones.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3.000 millones de quetzales es el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Comunicaciones. No obstante, únicamente el 14% de este se ha ejecutado hasta mediados de julio. La causa es que la mayoría de las empresas que obtuvieron contratos con la cartera de comunicaciones se encuentran ahora enfrentando problemas con la justicia al estar sindicadas en el caso cooptación del Estado. El criterio del presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República, si esto continúa así, a finales de año estaríamos sin carreteras y además con un poco más del 20% del presupuesto ejecutado. Además, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, señaló que no se tiene precedente de esta situación, que no conocen la vía legal que se debería de seguir en estas situaciones y que además han delegado una comisión especial para poder determinar con exactitud cuál es la causa por la que se tiene tan bajo porcentaje de ejecución del presupuesto. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Daniel Ramírez. Y las reformas en salud pretenden incrementar la inversión presupuestaria de la cartera a un 6% del Producto Interno Bruto. Esto para lograr el fortalecimiento de la atención a pacientes y el abastecimiento en hospitales. El Ministerio de Salud tiene varios retos que enfrentar. Por esta razón, una de las propuestas fue el desarrollo de las reformas al sector salud, que espera fortalecer la atención en los puestos de salud y hospitales, brindando mayor recurso humano, medicamentos e insumos para la atención de sus pacientes, además del poco presupuesto que es asignado a esta cartera. Una de las primeras acciones que ha desarrollado el Ministerio con respecto a estas reformas ha sido la implementación del modelo de atención primaria en salud en Jocotán, Chiquimula, el cual se espera que a finales de este año se incremente en la mayoría de los departamentos del corredor seco, posteriormente implementándolo al resto del país. Guatemala invierte un 1% del Producto Interno Bruto a este sector, por lo que gradualmente espera que esta inversión aumente al 6%. Y una de las iniciativas ha sido tener dentro de su propuesta al Congreso de la República el aumento de 11.000 millones de quetzales en el presupuesto del 2017. Aún no se tiene seguro cuándo se estará implementando y concretando las reformas del sector salud, lo cual el Ministerio espera que sea una política de Estado y no solamente se quede como una política de la administración 2016 al 2020. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Lovache. Y en una reunión de trabajo con el viceministro de Salud, el diputado Luis Asmitia manifestó que el sector salud se encuentra con diversos actos de corrupción y pide a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público investigar estos hechos. La bancada de Movimiento Reformador se reunió con el viceministro de Salud, esta encabezada con el diputado Luis Asmitia. También se reunieron con diversas autoridades de salud y Contraloría General de Cuentas. Luis Asmitia denuncia contrataciones ilícitas, plazas fantasmas y desabastecimiento en el sistema de salud. Entrega pruebas de esto y una denuncia al Ministerio Público en contra del ministro y viceministro de Salud y del director del Hospital Roosevelt. El diputado Asmitia espera que Contraloría General de Cuentas profundice en los hechos. Al igual pide una reunión con la fiscal general para que haga las respectivas investigaciones. Asegura que el ministro de Salud debe de renunciar si no cumple con el convenio establecido el 23 de junio. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Juan Carlos Pérez. Y en otros temas, en el balance de los primeros 6 meses de gestión del presidente Jimmy Morales, el mandatario destacó los logros del Ministerio de Gobernación en materia de seguridad ciudadana, ante el resultado de las operaciones para desmantelar a grupos dedicados a las extorsiones, y también destacó la priorización en temas de salud y educación y el combate a la corrupción. El jefe de gobierno se mostró abierto a la crítica, aunque envió una afrenta a sus detractores, pero lo que más llamó la atención fue una advertencia que lanzó a sus ministros de Estado. Creo que hemos reducido la brecha fiscal. Creo que hemos priorizado lo que hace falta y que fue nuestra promesa: salud, educación, lucha contra la corrupción. Que en determinado momento nuestra imposibilidad de comunicar muchas cosas ha generado algún problema de desconocimiento sobre algunas rutas que se han tomado.
totalmente, en todos y en cada uno de ellos. Y el que se meta en clavos, yo no lo voy a defender. Así de fácil, creo que eso lo hablamos desde un principio. El que participe en corrupción, él tendrá que dar cuentas ante la ley. Y Mirador Electoral entregó al Tribunal Supremo Electoral el informe sobre la observación en el proceso eleccionario del año 2015, cerrando el proceso de elecciones, donde el ente electoral deberá realizar una evaluación de los aciertos y desaciertos para iniciar con el proceso de discusión de cambios a la ley electoral. El Pleno de Magistrados ha permanecido aislado de la discusión pública que impulsó el presidente Jimmy Morales desde el Ejecutivo, donde participan sectores académicos en la elaboración y consenso de una nueva segunda generación de reformas a la ley electoral, por lo que el presidente del órgano electoral indicó que analizan paralelamente proponer una serie de modificaciones. Es al Tribunal Supremo Electoral a quien le corresponde todo lo relativo a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No hemos sido invitados o convocados a la participación en las mesas de trabajo, sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia política en materia de reformas y seremos nosotros quienes veremos y consideremos la viabilidad o no de la presentación de reformas propias. Si las que presenta la mesa de trabajo no llenan las expectativas de la población, pues será el tribunal quien deberá tomar cartas en el asunto. Existe una serie de reformas que no fueron aprobadas en el planteamiento que hizo el Tribunal Supremo Electoral y sobre esa base considero que las que no han sido declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad pues deberían de ser objeto de nuevo análisis para tratar su incorporación en esta segunda generación de reformas. Más adelante, Magisterio recorrió las calles de la capital con demandas al Ministerio de Educación. Así es, William, pero además de otras noticias internacionales que destacan en este jueves.